Sorpresa, suegrita. Vendimos el apartamento y mañana vamos a vivir contigo. Esas fueron las palabras que salieron de la boca de mi yerno Marcos, en medio del postre. Palabras que pronunció con una sonrisa enorme en el rostro, como si estuviera ofreciéndome el mayor regalo del mundo, cuando en realidad estaba lanzando una bomba sobre mi vida. Mi nombre es Teresa, tengo 58 años, y aquella noche de octubre de 2024, yo había preparado una cena especial para mi hija Clara y mi yerno Marcos. No era una fecha conmemorativa específica, pero ellos habían llamado diciendo que necesitaban conversar conmigo sobre algo importante. Así que me esmeré con el menú. Hice lasaña, la favorita de Clara desde niña, preparé una ensalada verde bien fresquita y de postre había hecho un tiramisú de chocolate que era un éxito garantizado. La mesa estaba bonita, con el mantel de lino que guardaba para ocasiones especiales, las velas encendidas creando un ambiente acogedor en el comedor. Clara y Marcos llegaron puntualmente a las 7 de la noche. Mi hija me abrazó con más entusiasmo de lo normal, lo que me pareció extraño en el momento, pero lo dejé pasar. Marcos, como siempre, me saludó con esa forma medio formal suya, llamándome suegrita, en un tono que nunca sonó genuinamente cariñoso. Mamá, qué mesa tan linda, no tenías que haberte tomado tanto trabajo, dijo Clara, sentándose a la mesa y tomando ya un trozo de pan. No fue trabajo, hija. Siempre es un placer recibirlos, respondí sinceramente, sirviendo la lasaña todavía humeante. Entonces, ¿cuál es esa conversación importante que teníamos que tener? Ah, vamos a comer primero. Me muero de hambre. Marcos interrumpió rápidamente y Clara asintió con la cabeza, evitando mi mirada. Aquello ya me dejó con un presentimiento extraño. En los últimos años, siempre que Clara y Marcos querían conversar sobre algo importante, generalmente implicaba pedir dinero prestado o algún favor que me costaría tiempo, energía o ambos, pero intenté alejar esos pensamientos negativos y concentrarme en disfrutar la cena. Durante la comida estaban demasiado animados, casi eufóricos. Marcos contaba historias del trabajo. Clara se reía a carcajadas de cada chiste sin gracia de él, y los dos intercambiaban miradas cómplices que claramente significaban que estaban ocultando algo. Mi estómago se apretaba cada vez más, esa sensación de madre que sabe cuando algo no está bien. Cuando terminamos la lasaña y empecé a servir el tiramisú, Clara finalmente miró a Marcos con una sonrisa enorme y le hizo un gesto con la cabeza. Era la señal que él estaba esperando. Marcos se aclaró la garganta teatralmente, tomó la mano de Clara sobre la mesa y entonces me miró con aquella sonrisa amplia que mostraba todos los dientes. Suegrita Teresa, tenemos una novedad increíble para compartir contigo. Sostuve la cuchara del postre con más fuerza, preparándome mentalmente para lo que vendría. ¿Qué novedad, Marcos? Clara y yo tomamos una decisión muy importante en las últimas semanas. Una decisión que va a cambiar la vida de todos nosotros para mejor. Hizo una pausa dramática, claramente saboreando el momento. Vendimos nuestro apartamento, la escritura se firmó ayer y el dinero ya está en la cuenta. Mi hija prácticamente saltó de la silla de tanta emoción. Mamá, ¿no es maravilloso? Finalmente nos libramos de ese apartamento pequeño y apretado. Intenté procesar la información. Habían vendido el apartamento donde vivían desde hacía 4 años. El apartamento que, según me recordaban constantemente, era minúsculo e inadecuado, aunque tenía 2 cuartos, sala, cocina y un balcón que a Clara tanto le gustaba decorar con plantas. ¿Y van a comprar otro lugar?, pregunté, imaginando ya cuál sería el próximo pedido. Fue entonces cuando Marcos soltó la bomba, con esa sonrisa todavía pegada en el rostro. No, suegrita, eso es lo mejor de todo.
A partir de mañana vamos a vivir aquí contigo. Sorpresa. El silencio que siguió fue ensordecedor. Yo los miré fijamente, esperando que alguien dijera, es broma, pero nadie lo dijo. Clara sonreía orgullosa, como si acabara de anunciar que había ganado la lotería. Marcos me miraba expectante, aguardando mi reacción de alegría. Ustedes vendieron el apartamento para vivir conmigo, repetí lentamente, tratando de asegurarme de que había entendido correctamente. Exactamente. ¿No es perfecto? Tú vives sola en esta casa enorme de 3 cuartos y nosotros estábamos apretados allá en el apartamento. Ahora vamos a estar todos juntos, como una familia de verdad. Clara dijo todo eso de una sola vez, las palabras saliendo atropelladas de tanta emoción. Me di cuenta en ese momento de que no habían hecho una pregunta. No habían dicho, mamá, ¿te importaría si viviéramos contigo? O, ¿será que podríamos quedarnos en tu casa por un tiempo? No, ellos simplemente presumieron, decidieron, vendieron el apartamento y me presentaron el hecho consumado. Y no creyeron necesario preguntarme antes. Mi voz salió más fría de lo que pretendía. Marcos soltó una risita nerviosa. Ah, suegrita, pero tú siempre dijiste que tu casa estaba abierta para Clara. Y somos familia, no hacen falta todas esas formalidades. Mamá, ¿no estás feliz? Preguntó Clara. Y por primera vez esa noche, una pizca de duda apareció en su rostro. Pensé que te emocionaría tenernos cerca. Tomé mi servilleta, me limpié la boca calmadamente y los miré fijamente. En ese momento, una calma extraña se apoderó de mí. Era la hora de soltar la bomba que yo venía guardando desde hacía 2 semanas. Perfecto, dije, colocando la servilleta sobre la mesa con toda la calma del mundo. Mi voz salió serena, controlada, sin demostrar ninguna de las emociones que hervían dentro de mí. Ustedes van a vivir conmigo, pero van a tener que dormir afuera, porque yo también vendí mi casa. El silencio que se instaló en la sala fue absoluto. Hasta el tic-tac del reloj de pared pareció detenerse. Clara me miraba, con la boca entreabierta, el tenedor del postre congelado en el aire. Marcos parpadeó varias veces seguidas, como si estuviera intentando procesar palabras en un idioma extranjero. ¿Cómo así que vendiste la casa? Fue Clara la primera en lograr formar palabras, su voz saliendo en un susurro incrédulo. Exactamente lo que dije, hija. Vendí esta casa hace 2 semanas. La escritura se firmó en la notaría el jueves pasado, día 12 de octubre. Los nuevos propietarios, una pareja joven muy simpática, toman posesión oficialmente el día 25, o sea, de aquí a exactamente 7 días. Dije todo eso con el mismo tono que usaría para comentar sobre el clima, mientras me llevaba una cucharada de tiramisú a la boca. Marcos se levantó bruscamente de la silla, que casi se cae hacia atrás. Esto es una broma, ¿cierto? ¿Estás bromeando con nosotros? No estoy bromeando, Marcos. ¿Por qué bromearía con algo tan serio? Lo miré con tranquilidad. Creí que se alegrarían por mí. Al fin y al cabo, siempre... Dijeron que esta casa es demasiado grande para una persona sola. Pero... Mamá. Clara finalmente encontró su voz y salió estridente, casi histérica. ¿Por qué no nos contaste? ¿Cómo pudiste hacer esto sin hablar con nosotros? Dejé la cuchara sobre el plato y me recosté en la silla, cruzando las manos sobre el regazo. Interesante que preguntes eso, Clara. ¿Ustedes me contaron que vendieron su apartamento antes de tomar la decisión? ¿Me consultaron antes de presumir que podían simplemente mudarse para acá? Los dos se quedaron en silencio. Clara abrió la boca para responder, la cerró y la abrió nuevamente como un pez fuera del agua. Marcos se pasó la mano por el cabello, claramente entrando en pánico. «Pero es diferente», explotó Clara finalmente. «Somos tu familia, eres mi madre. Claro que nos recibirías.
Y ustedes son adultos independientes con sus propias vidas. ¿Por qué presumiría yo que querían vivir conmigo? Rebatí calmadamente. Pero respondiendo a tu pregunta anterior, no les conté porque, así como ustedes, no creí necesario consultar a nadie sobre mis decisiones personales. Teresa, espera ahí. Marcos intentó usar un tono más controlado, ese que probablemente usaba en reuniones de trabajo cuando intentaba parecer razonable. No puedes estar hablando en serio. ¿Para dónde te vas? ¿Dónde vas a vivir? Compré un apartamento. Queda en un edificio muy bonito, a 15 minutos de aquí, cerca del Parque Central. Es compacto, moderno, perfecto para mis necesidades. Me levanté y comencé a recoger los platos de la mesa, manteniendo mi rutina normal. Clara me siguió hasta la cocina, sus pasos apresurados revelando la desesperación creciente. «Compacto como, mamá, ¿cuántos cuartos tiene?» «Un cuarto», respondí, colocando los platos en el fregadero. «Una suite bastante espaciosa, de hecho. Tiene closet empotrado y un balcón lindo. La sala está integrada con la cocina, estilo americano, bien moderno. También tiene un puesto en el garaje y área de esparcimiento completa en el edificio». «¿Un cuarto?», prácticamente gritó Clara. «Mamá, ¿cómo vamos a vivir contigo en un apartamento de un cuarto?» Me volteé para encararla y, por primera vez esa noche, dejé que una leve sonrisa apareciera en mi rostro. «No van a vivir, querida. Ese es exactamente el punto. El apartamento es para mí, solo para mí». Marcos entró en la cocina como un huracán. Su rostro estaba rojo, las venas del cuello saltadas. «Teresa, esto es ridículo. No puedes hacernos esto. Vendimos nuestro apartamento contando contigo». «¿Contando conmigo?», sin preguntarme, corregí, secándome las manos en el paño de cocina. «Ustedes tomaron una decisión financiera importante, presumiendo que yo estaría disponible como plan B. Eso fue irresponsable de su parte, ¿no creen? Pero tú siempre estuviste disponible para Clara». Marcos lanzó los brazos al aire. «Siempre ayudaste, siempre estuviste ahí. Ayudar cuando puedo y quiero es muy diferente a que mi vida y mi casa sean tomadas como algo garantizado», respondí. Mi voz todavía calma, pero con un toque de firmeza. Y si ustedes prestaran atención, se habrían dado cuenta de que en las últimas semanas yo estaba desmantelando la casa, guardando cosas, haciendo donaciones, pero nunca preguntaron. Clara comenzó a llorar, lágrimas genuinas descendiendo por su rostro. «Mamá, no creo que me estés haciendo esto a tu propia hija». «¿Haciendo qué, Clara? ¿Cuidando de mi propia vida, planeando mi futuro?». Suspiré, sintiendo una mezcla de culpa y determinación. «Hija, te amo, pero ustedes son adultos de 30 y tantos años. Necesitan resolver sus propias vidas. ¿Pero para dónde vamos ahora?», sollozó Clara. «El apartamento ya fue vendido. Los compradores toman posesión la semana que viene. Bueno, ustedes tienen 7 días para encontrar un lugar. Es el mismo plazo que yo tengo para terminar de empacar mis cosas y mudarme». Volví al comedor y comencé a apagar las velas. La noche claramente había llegado a su fin. Marcos me siguió, su rostro ahora mostrando una mezcla de rabia e incredulidad total. «Tú planeaste esto, ¿no fue así? ¿Sabías que íbamos a vender el apartamento?». «No, Marcos, no tenía idea. Vendí mi casa porque decidí que era hora de cambiar de vida. La coincidencia con la venta del apartamento de ustedes es solo eso, coincidencia». Lo miré directamente a los ojos. «O tal vez sea el universo mostrando que cada uno necesita cuidar de sí mismo». Clara se derrumbó en el sofá, llorando convulsivamente. Marcos se quedó parado en medio de la sala, claramente intentando pensar en algún argumento, alguna forma de revertir la situación, pero no había nada que revertir. La casa estaba vendida, el apartamento de ellos estaba vendido,
y yo estaba absolutamente segura de que había tomado la decisión correcta. Clara se levantó del sofá de repente, limpiándose las lágrimas con el dorso de las manos, y su expresión cambió de tristeza a rabia en cuestión de segundos. Deberías habernos avisado, mamá. Deberías haber pensado en nosotros antes de tomar una decisión de esas. Pensar en ustedes, repetí, sintiendo que mi propia paciencia comenzaba a agotarse. Clara, ¿ustedes vendieron el apartamento de ustedes sin avisarme? No vieron problema en eso, ¿verdad? Porque sabíamos que nos aceptarías. Eres nuestra madre, nuestra familia. Clara gesticulaba dramáticamente, su voz subiendo cada vez más. Pero tú vendiste la casa sabiendo que estábamos contando contigo. ¿Cómo iba a saber yo que estaban contando conmigo si nunca me preguntaron nada? Crucé los brazos manteniendo mi posición. Y aunque hubieran preguntado, ¿ustedes realmente creen que era justo presumir que yo renunciaría a mi privacidad, a mi paz, para servir de hotel gratuito para ustedes? Marcos, que había estado caminando de un lado para otro como un animal enjaulado, finalmente explotó. ¿Hotel? ¿Así es como ves a tu propia hija, Teresa? Eso es ridículo. Pensábamos que seríamos bienvenidos. Bienvenidos para visitas, siempre. Para vivir indefinidamente, sin siquiera preguntar. Eso es invasión, no es familia. Mi voz salió más dura de lo que pretendía, pero estaba cansada de esa conversación circular. ¿Invasión? Marcos rió sin humor. Un sonido amargo que resonó en la sala. ¿Sabes una cosa, Teresa? Déjame ser honesto aquí, ya que te gusta tanto la honestidad. Clara intentó interrumpirlo. Marcos, no. No, Clara. Ella necesita saberlo. Se giró hacia mí y finalmente vi su verdadero rostro, sin la máscara de yerno educado. Vendimos el apartamento porque estábamos contando contigo. Sí, teníamos un plan. Íbamos a vivir aquí gratis, ahorrar el alquiler y usar el dinero de la venta del apartamento para saldar nuestras deudas de tarjeta de crédito. El silencio que siguió fue pesado. Clara cubrió su rostro con las manos, claramente avergonzada de que Marcos hubiera revelado todo tan abiertamente. Yo apenas lo miré fijamente, dejando que él continuara cavando su propio hoyo. ¿Sabes cuánto debemos, Teresa? Casi 80,000 en tarjetas. Pagamos a plazos viajes, restaurantes, ropa de marca, cosas que queríamos, pero no podíamos pagar. Diego estaba desahogando todo ahora, las palabras saliendo en torrente. Y el apartamento era financiado. Después de pagar todas las cuotas e impuestos, sobrarían poco más de $100,000. No da para comprar otro lugar decente. Así que ese era el plan. No estaban en apuros financieros reales. No perdieron el apartamento por necesidad. Simplemente eligieron vivir por encima de sus posibilidades. Acumularon deudas en lujos innecesarios y decidieron que la solución perfecta sería aprovecharse de mí. Entonces, vendieron el apartamento, el único patrimonio que tenían, para saldar deudas de consumo. Mi voz salió lenta, procesando la magnitud de la irresponsabilidad de ellos. Y el plan era vivir aquí conmigo gratis, mientras el dinero que sobró iría para dónde. Clara finalmente habló, su voz pequeña. Íbamos a invertir, mamá, hacer que el dinero rindiera. Y viviendo aquí sin pagar alquiler, podríamos juntar más y eventualmente comprar otro apartamento. Eventualmente, repetí. Y durante ese eventualmente, ¿yo sería qué? ¿La empleada de ustedes, cocinera, niñera si decidieran tener hijos? No sería así, protestó Clara, pero su voz carecía de convicción. ¿No? Entonces, ¿cómo sería, hija? Explícame. ¿Vivirían aquí cuánto tiempo? ¿1 año, 2, 5? Fui hasta el estante y tomé una foto antigua de Clara niña. Yo te crié sola después de que tu padre nos abandonó. Trabajé en 2 empleos para darte estudio, casa, comida, todo lo que necesitabas.
Te apoyé cuando elegiste tu profesión, cuando te casaste con Marcos, pero ahora, a los 58 años, yo quiero vivir mi propia vida. ¿Eso me convierte en una persona mala? No, pero, comenzó Clara. Pero ustedes creen que yo debería sacrificar eso por los planes irresponsables de ustedes. Terminé la frase por ella. Ustedes son adultos de 32 y 35 años, no son niños. Si acumularon deudas, fue elección de ustedes. Si vendieron el apartamento sin tener un plan B sólido, fue decisión de ustedes. Y ahora quieren que yo pague por los errores de ustedes. Marcos dio un paso al frente, intentando una última jugada. Teresa, sé razonable, somos familia, la familia se ayuda. Se ayuda, Marcos, no se explota. Coloqué la foto de vuelta en el estante. Y ustedes no querían ayuda. Querían una solución fácil, un lugar gratis, alguien que cuidara de ustedes mientras gastaban el dinero que consiguieron vendiendo el único bien que poseían. Entonces es eso, ¿nos vas a dejar en la calle? Clara volvió a llorar, pero ahora yo podía ver que parte de aquello era manipulación. Nadie va a quedarse en la calle, Clara. Ustedes tienen el dinero de la venta del apartamento. Es más que suficiente para alquilar un lugar decente mientras reorganizan sus vidas. Respiré profundo. Pero ¿no será aquí? ¿No será a mis expensas? ¿No más? ¿No más? Clara repitió mis palabras, su voz cargada de incredulidad. ¿Qué quieres decir con no más? Me senté en el sofá sintiendo el peso de años de cansancio finalmente saliendo a flote. Siéntate, Clara. Marcos, tú también. Creo que es hora de tener una conversación que ya debería haber ocurrido hace mucho tiempo. Intercambiaron miradas nerviosas, pero obedecieron, sentándose lado a lado en el sofá de enfrente. Yo estaba en aquella butaca que tanto amaba, donde había pasado tantas noches leyendo, pensando y en los últimos años, cuestionándome sobre mi propia vida. Vamos a hacer un ejercicio de memoria, comencé. Mi voz calma, pero firme. Hace 5 años, cuando ustedes se casaron, ¿quién pagó la fiesta? Clara abrió la boca, pero no dijo nada. Marcos miró al suelo. Yo pagué, respondí por ellos. $40,000. Ustedes querían una fiesta grande en un salón sofisticado con 200 invitados. Yo acababa de vender un inmueble que heredé de mi madre y ustedes lo sabían. Mamá, es la boda de mis sueños, dijiste, Clara. ¿Cómo podría negarme? Mamá, te lo agradecimos en su momento, comenzó Clara. Agradecieron. Y 3 meses después volvieron pidiendo prestados 15,000 para amueblar el apartamento nuevo. Es un préstamo, mamá. Te lo devolvemos en 6 meses, dijeron ustedes. Arqué una ceja. Ya pasaron 5 años. ¿Recibí ese dinero de vuelta? Silencio. El año siguiente fue el auto. Marcos, chocaste tu auto y el seguro no cubrió todo. Necesitabas $22,000 para comprar otro usado. Yo te los presté. Dijiste que pagarías en cuotas. Recibí 3 cuotas de $1,000 y después nada más. Conté con los dedos, rememorando cada episodio. El año siguiente, Clara, quisiste hacer aquel curso de especialización carísimo. $12,000. Va a mejorar mi carrera, mamá. Voy a conseguir un ascenso y te devuelvo el dinero. Conseguiste el ascenso. El dinero, nunca más lo vi. Clara tenía los ojos llorosos nuevamente, pero esta vez había algo diferente allí. Vergüenza, tal vez culpa. El año pasado fueron 3 pedidos diferentes, 5,000 para un viaje que necesitaban hacer para relajarse, 8,000 cuando Marcos perdió el empleo y estuvo 2 meses desempleado, 3,000 para reparar la tubería del apartamento. Mi voz permaneció serena, solo exponiendo los hechos, sumando todo. En los últimos 5 años, yo les presté a ustedes más de $100,000. Recibí de vuelta menos de 5,000. Marcos finalmente levantó la mirada, intentando argumentar. Teresa, siempre tuvimos la intención de devolverlo, pero sabes cómo es, las cosas se aprietan, surgen otras prioridades. ¿Otras prioridades? Como restaurantes caros, ropa de marca, el último viaje al resort, todo incluido que costó 15,000.
Mi voz no tenía acusación, solo cansancio. Clara, vi las fotos en Instagram, vi las compras, los regalos caros que se daban el uno al otro. Mientras tanto yo aquí trabajando, ahorrando y siendo llamada solo cuando necesitaban algo. Eso no es verdad, protestó Clara, levantándose. Nosotros te visitamos, te llamamos. ¿Cuándo fue la última vez que vinieron aquí solo para verme, sin ser para cenar gratis o pedir alguna cosa? La pregunta quedó suspendida en el aire. Clara, ¿cuándo fue la última vez que me llamaste solo para saber cómo estaba, sin ser porque necesitabas algo? Ella se quedó en silencio, buscando en la memoria, pero claramente no encontrando una respuesta satisfactoria. En mi cumpleaños, en marzo, mandaron un mensaje por WhatsApp a las 10 de la noche. Ni siquiera llamaron. Mi voz se estaba quebrando, pero continué. El Día de las Madres me llevaron hacia almorzar al centro comercial y dividieron la cuenta conmigo porque estaban apretados. Pagué mi propio almuerzo el Día de las Madres. Mamá, eres la madre, explotó Clara finalmente. Tienes la obligación de ayudar. Los padres existen para eso, para apoyar a los hijos. Apoyar, Clara, apoyar, no ser explotada. Me levanté encarando a mi hija. Yo te apoyé la vida entera. Te di educación, casa, amor, estructura. Pero tienes 32 años. Eres una mujer adulta, casada, con carrera. Mi obligación de sustentarte terminó cuando te volviste independiente. Ayudar eventualmente es una cosa, ser un banco permanente es otra completamente diferente. Marcos intentó un nuevo enfoque, su voz volviéndose más suave, más manipuladora. Teresa, pero familia es eso, nos ayudamos en los momentos difíciles, es sobre amor, sobre unión, sobre estar juntos en las dificultades. Familia también es sobre respeto, Marcos, sobre consideración, sobre no presumir que la otra persona va a estar siempre disponible para resolver tus problemas. Volví a sentarme, sintiendo el peso de la conversación. Y familia definitivamente no es sobre aprovecharse. Ustedes no me necesitaban en los momentos difíciles. Ustedes me usaban como una solución conveniente para los problemas que ustedes mismos creaban con sus elecciones irresponsables. El silencio que siguió fue pesado, cargado de verdades que nadie quería enfrentar, pero que finalmente estaban expuestas. Clara se limpió las lágrimas y me miró con una expresión que mezclaba rabia y confusión. Si estás tan dolida con todo esto, ¿por qué nunca dijiste nada antes? ¿Por qué esperaste hasta ahora para echarnos todo en cara? Era una pregunta justa, y yo tenía una respuesta muy clara para ella. Porque descubrí algo hace 3 meses que cambió completely mi perspectiva sobre nuestra relación. Me levanté y fui hasta la ventana, mirando la calle silenciosa. El señor Benítez, mi vecino desde hace 15 años, vino a visitarme un domingo por la mañana en junio. ¿Te acuerdas de él, Clara? El señor gentil que siempre saluda a todo el mundo. Recuerdo, dijo ella, su voz baja. Él vino a contarme algo que lo estaba incomodando desde hacía semanas, algo que él creyó que yo debería saber. Me volteé para encararlos. Ustedes venían hablando mal de mí con los vecinos. Clara palideció visiblemente. Marcos desvió la mirada. El señor Benítez me contó que una tarde ustedes estaban en la acera esperando un transporte, y Clara estaba quejándose en voz alta por teléfono con una amiga. Él te oyó diciendo, y cito sus palabras, «Mi madre es tan egoísta, vive sola en esa casona enorme mientras yo y Marcos nos apretujamos en un apartamento minúsculo. Ella bien podría dividir la casa con nosotros, pero no. Prefiere su espacio precioso. Mamá, estaba desahogándome. Fue en un momento de rabia», intentó defenderse Clara. «¿Fue solo una vez?», pregunté calmadamente. «Porque el señor Benítez dijo que no era la primera vez que los oía quejándose.
La señora Gómez, de la casa de la esquina, también me buscó. Dijo que ustedes comentaron en la panadería que yo era mezquina, que tenía dinero, pero fingía no tener para no ayudarlos más. Marcos bufó, claramente irritado. La gente habla de la vida ajena demasiado en este barrio. O tal vez ustedes hablan demasiado de mi vida, rebatí. Ustedes pintaban una imagen de mí como una madre cruel, egoísta, que vivía en el lujo mientras dejaba a la hija y al yerno pasar necesidad. Hacían parecer que yo los descuidaba, cuando en realidad yo ya les había dado más de 100.000 en los últimos años. Nosotros no dijimos todo eso, murmuró Clara. No. La señora Méndez, la señora del número 43, me detuvo en la feria hace 2 meses. Me dio un sermón sobre cómo las madres deberían cuidar mejor a los hijos, que ella nunca dejaría a su hija sufrir mientras ella viviera cómodamente. Ustedes esparcieron esa narrativa, Clara. Tú y Marcos me hicieron la villana de la historia para justificar sus planes de mudarse para acá. El silencio en la sala era ensordecedor. Clara comenzó a llorar de nuevo, pero esta vez había vergüenza real en sus lágrimas. Estaban preparando el terreno, continué, mi voz volviéndose más firme, haciendo que todo el mundo encontrara natural cuando anunciaran que venían a vivir conmigo. Pobrecitos, la madre egoísta finalmente cedió. La gente diría, menos mal que ella está haciendo lo que debería haber hecho hace tiempo. No era así, intentó argumentar Marcos, pero su voz carecía de convicción. Era exactamente así. ¿Y saben qué más descubrí? Cuando comencé a prestar atención, me di cuenta de que en los últimos meses ustedes venían haciendo comentarios sutiles. Caramba, mamá, esta casa es tan grande para ti sola. Debe dar tanto trabajo cuidar de todo esto sola. ¿No te sientes solitaria aquí? Sacudí la cabeza. Ustedes me estaban preparando psicológicamente, plantando la idea de que yo necesitaba compañía, ayuda, de no estar sola. Porque nos preocupamos por ti, exclamó Clara. No, Clara, porque ustedes querían lo que era mío, mi casa, mi confort, mi estabilidad. Respiré profundo, sintiendo una mezcla de tristeza y liberación. Y fue por eso que vendí la casa. Cuando el señor Benítez me contó todo, cuando me di cuenta de lo que ustedes estaban haciendo, entendí que necesitaba tomar una decisión. Necesitaba elegir entre continuar siendo la madre conveniente que ustedes querían o ser Teresa, la mujer de 58 años que también tiene derecho a vivir su propia vida. Y te elegiste a ti misma, dijo Marcos con amargura. Sí, Marcos, por primera vez en décadas me elegí a mí misma. Y no voy a disculparme por eso. Miré directamente a mi hija. Clara, te amo. Siempre voy a amarte. Pero amor no significa anularme, sacrificarme constantemente o permitir que tú y tu marido me usen como solución para problemas que ustedes crearon. Las lágrimas descendían por mi rostro ahora, pero mi voz permanecía firme. Vendí esta casa porque necesitaba liberarme. Necesitaba comenzar una vida nueva, donde yo pueda ser solo Teresa, no la madre banco, no la suegra hotel, no la mujer conveniente, solo Teresa. Muchas gracias por escuchar hasta aquí. Si te gusta este tipo de historias, no olvides suscribirte y dejar tu apoyo. Y si llegaste hasta este punto, comenta la palabra valentía para saber que estás conmigo. Tras mi declaración hubo un momento de silencio absoluto. Clara y Marcos parecían estar procesando todo lo que yo había dicho y, por primera vez esa noche, vi la real dimensión de la situación golpeándolos. Clara fue la primera en romper el silencio, su voz saliendo en un tono casi infantil, suplicante. Mamá, por favor, nos equivocamos, lo reconozco, pero no puedes dejarnos así sin nada. Te necesitamos. Ustedes no me necesitan, Clara. Tienen el dinero de la venta del apartamento, tienen empleos, son adultos funcionales. Mi voz estaba cansada, pero firme.
Marcos se levantó, comenzando a caminar de un lado para otro nuevamente, claramente intentando pensar en una solución, en algún argumento que pudiera hacerme cambiar de idea. Teresa, ok, entendemos tu punto. Realmente no preguntamos antes y estuvo mal de nuestra parte. Pero mira, ¿podemos negociar algo? ¿Negociar qué, Marcos? Tiempo, danos tiempo. Deja que nos quedemos aquí solo hasta conseguir alquilar un lugar decente. 3, 4 semanas máximo. Él intentaba sonar razonable, conciliador. Buscamos apartamento mañana mismo, pero hacer eso en una semana es imposible. Ustedes tienen el dinero para dar la entrada en cualquier inmueble para alquiler, respondí. Y tienen acceso a hoteles, posadas, o pueden incluso alquilar un Airbnb temporalmente mientras buscan. Mamá, no puedes hacer esto. Clara se levantó de repente, su voz subiendo en desesperación. Míranos, somos tu familia. ¿Estás realmente dispuesta a ponernos en la calle? Nadie está siendo puesto en la calle. Ustedes tienen recursos. El problema es que esos recursos estaban destinados a saldar sus deudas de consumo y ahora tendrán que usarlos para pagar vivienda, como cualquier adulto responsable hace. Marcos cambió de táctica nuevamente. Teresa, sé razonable. ¿Podemos pagarte alquiler? ¿Qué tal eso? Vivimos aquí y pagamos alquiler, tipo unos $3,000 por mes. Así, tú tienes un ingreso extra y nosotros tenemos dónde vivir. Mientras nos organizamos, casi me río de la audacia. Marcos, esta casa ya está vendida. La escritura está registrada. Los nuevos dueños toman posesión el día 25. Aunque yo quisiera y no quiero, no podría hacer eso. La casa ya no es mía para alquilar. Entonces, préstamos dinero, prácticamente gritó Clara. Préstamos 20, 30,000 para no tocar el dinero que necesita pagar las deudas. Alquilamos un lugar decente y después te devolvemos. No, la palabra salió simple, directa, sin rodeos. ¿Cómo así no? Clara parecía impactada, como si nunca hubiera considerado que yo pudiera negarme. No voy a prestar más dinero. Ya presté más de 100,000 a lo largo de los años y nunca recibí de vuelta. Esa fuente se secó, Clara. Tomé mi celular y busqué un contacto. Lo que voy a hacer es darte el teléfono de la inmobiliaria Capital. Ellos tienen estudios y apartamentos pequeños para alquilar por valores accesibles. Sara, que trabaja allí, es muy eficiente. Ella puede mostrarles varias opciones mañana mismo. Marcos me arrancó el celular de la mano antes de que pudiera anotar el número, su rostro contorsionado en rabia. Estudio, estudio. ¿Quieres que vivamos en un estudio apestoso después de todo? Marcos, devuélveme mi celular, dije calmadamente, extendiendo la mano. No, no estás entendiendo la gravedad de la situación. Él estaba casi gritando ahora, toda la fachada de yerno educado completamente desmoronada. Vendimos nuestro apartamento contando contigo. No puedes simplemente abandonarnos así. Devuélveme el celular ahora. Mi voz se volvió más dura. Él lanzó el aparato en el sofá con fuerza. Eres una persona cruel, Teresa. Ingrata. Tu hija te dio amor, compañía, te incluyó en su vida. ¿Y es así como retribuyes? ¿Me incluyó o me usó? Rebatí, recogiendo mi celular. Y sobre ingratitud, me parece interesante que uses esa palabra. Soy ingrata por no querer ser explorada, pero ustedes no son ingratos por nunca haber devuelto un centavo de los más de $100,000 que yo presté. Clara comenzó a llorar compulsivamente de nuevo. Mamá, no lo creo. ¿Cómo puedes ser tan fría, tan calculadora, estar contando dinero, echándolo en cara? No le estoy echando en cara nada a nadie, Clara. Solo estoy dejando claro que el patrón de ustedes de usarme financieramente se acabó, y si eso me hace fría o calculadora, entonces que así sea. Marcos dio un paso amenazante en mi dirección. Te vas a arrepentir de esto, Teresa.
cuando nos necesites, cuando te pongas vieja y enferma. ¿Recuerda esta noche? Recuerda cuando abandonaste a tu propia familia. No retrocedí. Lo miré directamente a los ojos. Marcos, estás en mi casa y me estás amenazando. Creo que es mejor que te vayas ahora. No me voy hasta que tú... ¿Te estás yendo? ¿O llamo a la policía? Tomé mi celular nuevamente, dejando claro que no era un farol. ¿Realmente vas a llamar a la policía para tu propia hija?, preguntó Clara incrédula, las lágrimas aún descendiendo por su rostro. Si es necesario, sí. Mantuve el celular en la mano, firme en mi decisión. Estoy pidiendo educadamente que salgan de mi casa ahora. Marcos dio un paso hacia atrás, dándose cuenta de que no estaba bromeando. Su expresión cambió de la rabia a algo más sombrío, resentimiento puro. Te vas a arrepentir de esto, Teresa. Te vas a quedar vieja, sola, sin nadie que cuide de ti y vas a recordar esta noche. Si quedarme sola es el precio de mi paz y dignidad, es un precio que estoy dispuesta a pagar. Caminé hasta la puerta principal y la abrí. Por favor, salgan. Clara se levantó del sofá, tambaleándose, como si sus piernas apenas la sostuvieran. Mamá, no puedes hacer esto, no puedes echarnos así, como si fuéramos extraños. Ustedes me hicieron eso a mí primero, Clara. Cuando decidieron vender el apartamento sin consultarme, cuando presumieron que mi casa, mi vida, estarían disponibles para ustedes, cuando hablaron mal de mí a todo el barrio. Mi voz estaba cansada, pero resuelta. Ahora, por favor, váyanse. Tengo mucho que hacer en los próximos días. ¿Mucho que hacer? ¿Tipo qué? ¿Empacar tus cosas para tu vida nueva y egoísta? La voz de Clara estaba cargada de sarcasmo y dolor. Exactamente. Miré alrededor del comedor, hacia las cajas ya apiladas en el rincón, los cuadros ya retirados de las paredes. Como pueden ver, la casa ya está siendo desmantelada desde hace semanas. Prácticamente todo está empacado. Los muebles que no me voy a llevar ya fueron donados o vendidos. De hecho, tuvieron suerte de que todavía hubiera mesa y sillas para cenar hoy. Marcos siguió mi mirada y, por primera vez, pareció realmente notar el estado de la casa. Los estantes vacíos, las marcas en las paredes donde antes había cuadros, las cajas apiladas. ¿Cuánto tiempo vienes planeando esto? Desde que firmé la venta hace 2 semanas, pero la decisión de vender vino meses antes, cuando entendí que necesitaba cambiar mi vida radicalmente. Mantuve la puerta abierta, el aire fresco de la noche entrando. Ahora realmente necesito que salgan. Mañana me despierto temprano para continuar la organización. Clara dio algunos pasos vacilantes en mi dirección, intentando una última vez. Mamá, por favor, podemos conversar sobre esto con calma mañana, cuando todo el mundo esté más tranquilo. No hay nada más que conversar, hija. Mi decisión está tomada. La casa está vendida. Yo me mudo la próxima semana y ustedes necesitan resolver la situación de ustedes como adultos, responsables. ¿Adultos responsables? Marcos soltó una risa amarga. ¿Quieres que seamos adultos responsables? Pero cuando necesitamos ayuda de la familia, ¿tú nos das la espalda? Ayuda es una cosa, Marcos. Ustedes no necesitaban ayuda. Tenían un apartamento, empleos, dinero de la venta. Ustedes querían conveniencia, querían ahorrar a mis expensas. Eso no es pedir ayuda, es explotación. Hice un gesto hacia la puerta. Ahora, por última vez, salgan. Clara tomó su bolso con movimientos bruscos, todavía llorando. Te vas a arrepentir, mamá. Vas a sentir nuestra falta. Vas a necesitarnos y nosotros no vamos a estar ahí. Es un riesgo que voy a correr. Mi voz salió más suave ahora, con una punzada de tristeza. Clara, te amo. Siempre voy a amarte. Pero no puedo seguir viviendo mi vida en función de tus necesidades y elecciones irresponsables. Ustedes son adultos. Tienen que aprender a vivir como adultos. Marcos tomó a Clara por el brazo, claramente queriendo salir de allí lo más rápido posible,
ahora que se daba cuenta de que no habría negociación. Vamos, Clara, ya no vale la pena. Tu madre dejó bien claro lo que piensa de nosotros. Marcos tiene razón, es hora de que se vayan. Mantuve la puerta abierta, firme. Clara pasó a mi lado sin mirarme a los ojos, sollozando en el umbral de la puerta. Se detuvo y se giró. Estás cometiendo un error enorme, mamá. La familia es todo lo que tenemos. Entonces, tal vez deberían haberme tratado como familia, no como un recurso a ser explorado. Las palabras salieron más duras de lo que pretendía, pero era la verdad. Marcos pasó a mi lado con una mirada de odio puro. No vengas a buscarnos cuando te arrepientas. No habrá vuelta atrás. Lo sé. Me quedé parada en la puerta, observándolos bajar los escalones del porche. A medio camino hasta el auto, Clara se giró una vez más. Te vas a arrepentir de esto. Te vas a quedar sola y vas a implorar que volvamos, gritó lo suficientemente alto como para que los vecinos pudieran oír. No respondí. Solo me quedé allí observando. Marcos abrió la puerta del auto con violencia. Entró y la cerró con tanta fuerza que el sonido resonó por la calle silenciosa. Clara entró por el otro lado y por algunos segundos se quedaron allí sentados en el auto oscuro. Entonces el motor arrancó, los faros se encendieron y el auto salió a alta velocidad, chirriando neumáticos al doblar la esquina. Cerré la puerta suavemente y me apoyé en ella por un momento, sintiendo el peso de todo lo que acababa de suceder. Mis manos temblaban ligeramente, mi corazón latía acelerado, pero junto con la ansiedad y la tristeza había algo más, alivio. Miré alrededor de mi sala, las cajas apiladas, el espacio que en breve ya no sería mío, y por primera vez en mucho tiempo sentí que estaba en el camino correcto. Una semana después de aquella noche fatídica, estaba parada en el balcón de mi nuevo apartamento, observando el amanecer, pintando el cielo de tonos anaranjados y rosados. El edificio Horizonte quedaba en un barrio noble de la ciudad, a 15 minutos de mi antigua casa, pero parecía estar en otro universo completamente diferente. El apartamento de un cuarto era todo lo que yo había soñado cuando decidí hacer este cambio. La suite era espaciosa, con closet empotrado, donde cabía perfectamente mi ropa organizada por colores. La cama, tamaño queen, que compré nueva, estaba posicionada de forma que yo despertaba con la luz natural entrando por la ventana. Tenía hasta una butaca de lectura en el rincón, algo que siempre quise, pero nunca tuve espacio en la casa antigua. La sala integrada con la cocina estilo americano era moderna y funcional. Encimera de granito, gabinetes planeados blancos, electrodomésticos nuevos en acero inoxidable. Elegí un sofá cómodo de 2 lugares, una mesita de centro de vidrio y un estante pequeño pero elegante para mis libros favoritos. No necesitaba mucho. De hecho, descubrí que necesitaba mucho menos de lo que imaginaba. Balcón, mi lugar favorito, tenía vista al Parque Central. Desde allí podía ver personas corriendo por la mañana, niños jugando por la tarde, parejas paseando de manos dadas al atardecer. Coloqué 2 sillas cómodas y una mesita donde tomaba mi café todas las mañanas, observando la vida suceder allá abajo. El edificio tenía todo lo que nunca tuve en la casa antigua: portería 24 horas, salón de fiestas, gimnasio, piscina, sauna e incluso una sala de juegos. En los últimos días ya había conocido a algunos vecinos, personas simpáticas que me saludaban en el ascensor, que se detenían a conversar en el área común. La señora Alicia, una señora viuda de 65 años que vivía en el piso de arriba, ya me había invitado al grupo de tejido que se reunía los martes. Te va a encantar, Teresa. Somos 6 mujeres maravillosas. Hacemos artesanía, tomamos té y nos reímos mucho.
me dijo con aquella sonrisa calurosa que me hizo sentir instantáneamente acogida. Financieramente el cambio había sido extremadamente inteligente. La venta de la casa antigua rindió un valor excelente. El mercado inmobiliario estaba en alza y la pareja compradora pagó de contado. De ese dinero, usé una parte para comprar el apartamento también de contado, sin financiamiento, sin deudas, nada de cuotas, nada de intereses, nada de preocupaciones. Invertí una buena cantidad en un fondo de renta fija conservador que me daría rendimientos mensuales suficientes para complementar mi jubilación cómodamente. Guardé una reserva de emergencia en ahorros y lo que sobró estaba en cuenta corriente para usar en mejoras para el apartamento, viajes que quería hacer, cursos que quería frecuentar. Por primera vez en décadas, yo no estaba contando centavos. No estaba preocupada si tendría dinero para esto o aquello. No estaba siendo constantemente presionada a prestar cantidades que sabía que nunca vería de vuelta. En aquella semana de mudanza, no recibí ninguna llamada o mensaje de Clara o Marcos. El silencio era elocuente. Ellos estaban, presumo, lidiando con las consecuencias de sus propias elecciones. Y por más que una parte de mí, la parte de madre, se preocupara, la parte de Teresa, la mujer que había sido descuidada por tanto tiempo, sentía un alivio inmenso. Ya no necesitaba preocuparme si iban a aparecer de sorpresa pidiendo algo. Ya no necesitaba inventar excusas cuando no tenía dinero para prestar, o mejor dicho, donar. Ya no necesitaba oír comentarios pasivo-agresivos sobre mi casa, mi vida, mis elecciones. En la mañana de mi cuarto día, en el apartamento nuevo, desperté sin aquel peso en el pecho que se había vuelto tan familiar en los últimos años. Hice mi café, me senté en el balcón con un libro que estaba leyendo y simplemente existí, sin culpa, sin obligaciones, sin presiones. Miré alrededor de mi pequeño santuario y sonreí. El apartamento era compacto, sí. Tenía solo un cuarto, sí, pero era mío, completamente mío. Nadie podía venir hasta aquí presumiendo que tenía derecho a él. Nadie podía vender sus propias cosas, contando con que yo sería la solución. Tomé mi celular y vi que tenía un mensaje del señor Benítez. Teresa, espero que estés bien en la nueva casa. Cuando quieras, ven a tomar un café aquí en casa. A Clarice, su esposa, y a mí nos encantaría saber cómo te estás adaptando. Sonreí y respondí aceptando la invitación para el próximo fin de semana. El señor Benítez había sido fundamental para que yo abriera los ojos sobre la situación con Clara y Marcos. Él merecía saber que su valentía al contarme la verdad había cambiado mi vida para mejor. Miré nuevamente hacia el parque allá abajo, las personas viviendo sus vidas, cada una con sus propias historias, desafíos y alegrías. Y por primera vez en mucho tiempo, sentí que yo también estaba viviendo de verdad, no apenas existiendo en función de las necesidades de otros. A los 58 años yo había recomenzado, y estaba siendo absolutamente maravilloso. Los primeros mensajes de Clara llegaron 2 días después de la mudanza. Comencé el día feliz organizando mis especias en la cocina nueva cuando el celular vibró. Eran 11 mensajes seguidos en WhatsApp. Mamá, necesito hablar contigo. Mamá, responde, por favor. Conseguimos alquilar un apartamento, pero es horrible. Son solo 35 métame. Es un cubículo. El alquiler es de $2,500, más los gastos queda en casi 3,000. No tenemos ni dónde poner nuestras cosas. Marcos está insoportable, peleando conmigo todo el tiempo. Dice que todo esto es tu culpa. Mamá, no. Puedes ignorar a tu hija así. Por lo menos responde, muestra que te importa. ¿O realmente no te importa lo que me pasa? Miré los mensajes por un largo momento. Parte de mí, aquella parte maternal que había sido cultivada por 32 años, sentía una punzada de culpa. Pero entonces recordé sus palabras aquella noche.
las revelaciones sobre cómo hablaban de mí, el plan de usarme como solución gratuita para problemas que ellos mismos crearon. Bloqueé el número de Clara. Fue difícil. Mis manos temblaron al apretar el botón, pero era necesario. Cada mensaje era un intento de manipulación, de hacerme sentir culpable por elecciones que eran exclusivamente de ellos. Las llamadas de Marcos comenzaron al día siguiente. 5 llamadas seguidas a las 7 de la mañana. Yo estaba en el gimnasio del edificio, en la caminadora, cuando el celular comenzó a vibrar incesantemente en el soporte. Ignoré todas. Después vinieron 10 llamadas más a lo largo del día. Bloqueé el número de Marcos también. Pero la paz duró poco. Crearon números nuevos. Probablemente compraron chips prepagados. Los mensajes continuaron llegando, ahora de números desconocidos. Teresa, soy yo, Marcos. Necesitamos conversar como adultos. El alquiler está acabando con nuestro presupuesto. Clara está deprimida, llora todos los días. Eres su madre, tienes responsabilidad. Responde al menos. Muestra que no eres una persona cruel. Después de 3 días de esos mensajes, cambié de estrategia. Ya no bloqueaba los números nuevos, simplemente no respondía. Dejaba los mensajes en visto para que supieran que estaba viendo, pero eligiendo no responder. Era mi forma de dejar claro que el silencio era a propósito, no accidental. Fue a través de la señora Gómez, mi antigua vecina, que descubrí más detalles sobre la situación de ellos. Me llamó una tarde, preocupada. Teresa, no sé si debo contarte esto, pero creí que te gustaría saber. Clara pasó por aquí ayer por el barrio antiguo. Estaba buscando a la señora Méndez, creo que esperando conseguir tu nueva dirección. ¿Y la consiguió? Pregunté, sintiendo una punzada de ansiedad. No. La mayoría de los vecinos ya sabe lo que pasó. Sabes cómo se esparcen las noticias y francamente muchos no aprobaron el comportamiento de ellos. El señor Benítez le contó a algunos sobre las cosas que oyó que decían de ti. La señora Gómez suspiró. Clara se veía diferente. Cabello desarreglado, ropa arrugada. Dijo que alquilaron un lugar temporal mientras buscan algo mejor. Pero por lo visto, está siendo más difícil de lo que imaginaban. Ellos tienen el dinero de la venta del apartamento, comenté. Pues sí, pero por lo que entendí, buena parte ya se fue para saldar las tales deudas de tarjeta. Y lo que sobró no es suficiente para dar la entrada en otro inmueble decente, no con el mercado como está. Hizo una pausa. Teresa me pareció desesperada. Dijo que el apartamento que alquilaron es terrible, minúsculo, en un edificio viejo, sin ascensor, 5º piso. Sentí una punzada de lástima, pero mantuve mi resolución firme. Ellos hicieron sus elecciones, señora Gómez. Vendieron un apartamento perfectamente bueno, presumiendo que yo sería el plan B gratuito. Ahora están lidiando con las consecuencias. Entiendo, querida. Y creo que hiciste lo correcto, de verdad. Solo creí que deberías saberlo. Una semana después fue el señor Benítez quien me llamó. Teresa, necesito contarte algo que oí. No quiero que te preocupes, pero creí mejor que supieras. ¿Qué fue, señor? ¿Benítez? Encontré a un conocido en común que trabaja en el mismo lugar que Marcos. Según él, Marcos anda insoportable en la oficina, peleando con colegas, quejándose del trabajo, hablando mal de ti abiertamente a quien quiera oír. El señor Benítez titubeó. Está diciendo que abandonaste a tu propia hija, que eres una madre desnaturalizada, que te vas a arrepentir cuando los necesites. Deje que hable, respondí sorprendentemente calma. Las personas que me conocen saben la verdad, y las que no me conocen, sus opiniones no importan. También supe que están peleando mucho, él y Clara. Los vecinos del edificio nuevo ya se quejaron del ruido de las discusiones. Aparentemente él la culpa a ella por perder su casa y ella lo culpa a él por haber creado todo aquel esquema.
Era exactamente lo que yo esperaba. Cuando el plan de ellos se desmoronó, en vez de asumir responsabilidad por sus propias elecciones, se estaban volcando el uno contra el otro y contra mí. Los mensajes continuaron, llegando esporádicamente, siempre de números nuevos. Mamá, por favor, te estoy pidiendo ayuda. Solo un préstamo pequeño. 5,000 $, solo para ajustar las cosas. Prometo que te lo devuelvo. Cada mensaje no respondido era un ejercicio de fortalecimiento de mis límites, y cada día se volvía más fácil. Cada mañana despertando en mi apartamento tranquilo, cada café en el balcón mirando el parque, cada conversación agradable con mis nuevos vecinos, tenía más certeza de que había tomado la decisión correcta. Clara y Marcos estaban enfrentando las consecuencias de años de irresponsabilidad financiera y de haberme tratado como un recurso descartable, y por más difícil que fuera, yo sabía que lo mejor que podía hacer por mí, y eventualmente por ellos, era mantener mis límites firmes. 2 meses habían pasado desde mi mudanza, cuando una tarde lluviosa de noviembre, el timbre de mi apartamento sonó. Yo estaba en la cocina preparando un pastel de zanahoria, una receta nueva que había aprendido con la señora Alicia del grupo de tejido. Cuando el sonido me interrumpió, miré por la mirilla y mi corazón se apretó. Clara estaba allí, empapada por la lluvia, los cabellos pegados al rostro, los ojos rojos e hinchados. Sostenía una maleta pequeña y una bolsa plástica, y su apariencia era de alguien que no dormía bien desde hacía días. Mamá, sé que estás ahí. Por favor, abre la puerta. Su voz llegó ahogada a través de la madera, cargada de una tristeza que yo no oía hace mucho tiempo. Respiré profundo. Durante esos 2 meses me había preparado mentalmente para este momento. Sabía que tarde o temprano ella aparecería. Abrí la puerta. Clara. Mamá. Se derrumbó en lágrimas inmediatamente. Por favor, déjame entrar. Estoy empapada y no tengo a dónde más ir. Di un paso a un lado, permitiendo que entrara. Mi apartamento, siempre organizado y limpio, contrastaba drásticamente con el estado de ella. Clara miró alrededor, claramente sorprendida con lo bonito y acogedor que era el espacio. Siéntate, dije indicando el sofá. Voy a buscar una toalla para que te seques. Cuando volví con la toalla, Clara estaba sentada con la cabeza entre las manos, sollozando bajito. Le ofrecí la toalla y me senté en la butaca frente a ella, manteniendo una distancia segura. ¿Qué pasó?, pregunté, aunque ya podía imaginarlo. Marcos me dejó, dijo entre sollozos, secándose el rostro con la toalla. Hace una semana. Dijo que no aguantaba más, que yo era un peso, que por mi culpa él perdió la chance de tener una vida cómoda viviendo contigo. Permanecí en silencio, solo escuchando. El apartamento que alquilamos es horrible, mamá. Minúsculo, oscuro, en el 5º piso sin ascensor. Los vecinos son ruidosos, tiene problemas de filtración y el alquiler se come casi todo nuestro salario. Clara se limpió la nariz con la toalla. Marcos comenzó a beber. Llegaba a casa borracho, me gritaba, decía que todo era culpa tuya, que nos habías abandonado por egoísmo. ¿Y tú? ¿Qué pensabas? ¿De eso?, pregunté calmadamente. Clara titubeó. Al comienzo yo estaba de acuerdo con él. Estaba con rabia de ti. Creía que había sido cruel, pero conforme pasaron las semanas y él se volvía cada vez más agresivo, me miró a los ojos por primera vez. Empecé a entender que tal vez tenías razón. ¿Razón sobre qué? Sobre nosotros ser unos irresponsables, sobre haberte usado. Las lágrimas descendieron nuevamente. Mamá, yo sé que me equivoqué. Sé que fui egoísta, que te traté mal, que presumí cosas que no debía presumir. Y ahora estoy pagando por eso. Me levanté, fui a la cocina y le traje un vaso de agua. Clara, ¿por qué estás aquí? Porque no tengo a dónde ir. Marcos se quedó con el apartamento. Dijo que era él quien pagaba de todos modos.
Estoy en una pensión desde hace una semana, pero el dinero que tengo no va a durar mucho. Sostuvo el vaso con ambas manos como una niña. Mamá, te lo estoy pidiendo. ¿Puedo quedarme aquí solo hasta conseguir reponerme? Prometo que no voy a dar trabajo, que voy a buscar un empleo mejor, que voy a juntar dinero para alquilar un lugar mío. Allí estaba el pedido que yo sabía que vendría. Clara estaba vulnerable, herida, genuinamente arrepentida, y toda mi programación de madre gritaba para que la acogiera, la protegiera, resolviera sus problemas. Pero yo había aprendido mucho en los últimos meses. Clara, comencé, mi voz suave, pero firme. Siento mucho por lo que estás pasando, de verdad. Verte así me duele. En el corazón. Sus ojos se iluminaron con esperanza. Pero no puedo dejar que vivas aquí. La esperanza se apagó instantáneamente. Mamá, no. Escucha, continué. Tú dijiste que comenzaste a entender que tal vez yo tenía razón sobre ustedes ser irresponsables. Si eso es verdad, entonces también necesitas entender por qué no puedo volver al patrón antiguo. Pero cambié. Estoy arrepentida. Puede ser, y espero sinceramente que sea verdad. Pero, Clara, estás aquí pidiendo exactamente lo mismo que siempre pediste, una solución lista para un problema que tú ayudaste a crear. Respiré profundo. Quieres quedarte aquí solo hasta reponerte. Pero eso es exactamente el tipo de pensamiento que nos trajo hasta aquí. Clara lloró más alto. Entonces me vas a dejar en la calle a tu propia hija. No voy a dejarte en la calle, voy a ayudarte. De verdad. Me levanté y tomé mi laptop. Voy a ayudarte a buscar un empleo mejor. Conozco algunas personas que pueden darte buenas referencias. Voy a pagar algunas sesiones de terapia para ti, porque creo que sería bueno que conversaras con un profesional sobre todo esto. Pero necesito un lugar donde vivir. Y lo vas a conseguir con un empleo mejor, con planificación, con responsabilidad. Pero vas a ser tú quien lo consiga, no yo resolviéndolo para ti. La miré directamente a los ojos. Clara, si te dejo vivir aquí ahora, ¿qué habrás aprendido de todo esto? Que al final, mamá siempre va a estar aquí para resolver las cosas. Ella se quedó en silencio, procesando mis palabras. Te amo, hija, más de lo que imaginas. Pero amarte también significa no permitir que continúes dependiente, que continúes tomando decisiones irresponsables, creyendo que siempre habrá alguien para salvarte. 6 meses después de aquella tarde lluviosa en que Clara apareció en mi puerta, yo estaba sentada en el balcón de mi apartamento, en una mañana soleada de abril, tomando café y leyendo el periódico. Cuando mi celular sonó, era Clara. Mamá, tienes un tiempo hoy en la tarde. Me gustaría invitarte a conocer mi nuevo apartamento. Sonreí. En los últimos meses nuestra relación había cambiado completamente. Después de aquella conversación difícil, Clara inicialmente se alejó, dolida y confusa, pero con el pasar de las semanas comenzó a entender que mi negativa a dejarla vivir conmigo no era abandono, era amor de verdad. Claro, hija, ¿a qué hora? A las 3. Voy a hacer un almuerzo tardío, nada sofisticado, solo pasta, con salsa de tomate. Pero es lo que sé hacer. Se rió, un sonido que no oía hacía mucho tiempo. Cuando llegué a la dirección que Clara me pasó, encontré un edificio simple, pero bien cuidado, en un barrio de clase media. Clara me esperaba en la portería y, por primera vez en años, vi a mi hija con una apariencia que irradiaba algo que no pude identificar inmediatamente. Entonces, me di cuenta. Era orgullo propio. Bienvenida a mi hogar, dijo, guiándome hasta el tercer piso. Es pequeño, solo un cuarto y sala, pero es mío. Lo compré con el dinero que junté estos meses. El apartamento era compacto, unos 40 memeteores, pero estaba impecablemente organizado y decorado con gusto. Muebles simples, pero funcionales, plantas en las ventanas, fotos en las paredes. Había vida allí, personalidad.
elecciones que eran exclusivamente de Clara. Está lindo, hija, dije sinceramente, sintiendo los ojos humedecerse. Mientras ella terminaba de preparar el almuerzo, conversamos. Clara me contó cómo después de aquella tarde se había inscrito en un proceso de selección para una empresa más grande. Consiguió un puesto con un salario 40% mayor que el anterior. Con disciplina y planificación, en 6 meses consiguió juntar la entrada para financiar aquel apartamento. Y comencé terapia, como sugeriste. Pagué las primeras sesiones con el dinero que ofreciste y después continué por cuenta propia. Clara sirvió la pasta en platos simples pero bonitos. La terapeuta me ayudó a entender muchas cosas, mamá, sobre cómo tenía una mentalidad de víctima, de siempre esperar que otros resolvieran mis problemas. ¿Y Marcos?, pregunté. No tenemos más contacto. Intentó volver cuando supo de mi ascenso, pero me negué. Me di cuenta de que nuestra relación era tóxica, basada en culpar a otros por nuestros propios errores. Me miró a los ojos. Mamá, necesito pedirte disculpas, de verdad, por todo, por haberte usado, por haber hablado mal de ti, por haber presumido que tu vida estaba a mi disposición. Lo sé, hija, y te perdono. Tú me salvaste, ¿sabes? Cuando me obligaste a valerme por mí misma, cuando estableciste aquellos límites. En ese momento te odié, me pareció cruel, pero ahora entiendo que fue el mayor regalo que podrías haberme dado. Me forzaste a crecer, a madurar, a convertirme en la adulta que debería haber sido hace años. Sostuve su mano sobre la mesa. Yo también aprendí mucho, Clara. Aprendí que amar no significa anularme, que ser madre no significa ser esclava de las necesidades de los hijos adultos, que yo también merezco vivir mi propia vida. En los meses siguientes, nuestra relación continuó reconstruyéndose, pero ahora sobre bases completamente diferentes. Clara me visitaba quincenalmente, pero llamaba antes, respetaba mi tiempo, traía cosas para compartir en vez de esperar que yo proveyera todo. Conversábamos sobre trabajo, sobre terapia, sobre la vida, y yo florecía cada día más. Me había inscrito en clases de italiano. Siempre quise aprender. Viajé a la playa con el grupo de amigas del edificio. Comencé un voluntariado en una ONG que alfabetizaba adultos. Mi vida tenía propósito, alegría, libertad. Una tarde, sentadas en mi balcón tomando té, Clara observó el parque allá abajo y dijo: «Te ves tan feliz, mamá, más feliz de lo que te veía en años». «Estoy feliz, hija. Por primera vez en décadas estoy viviendo para mí. ¿No te arrepientes de haber vendido la casa, de haberme dejado colgada aquel día?» «No te dejé colgada, Clara. Te dejé de pie. Hay una diferencia enorme». Le sonreí. «Y no me arrepiento ni por un segundo. Fue la mejor decisión que tomé en la vida». Clara asintió, mirando sus propias manos. «Yo tampoco me arrepiento ya. En ese momento creí que lo había perdido todo, pero en verdad fue cuando comencé a ganar. Autoconocimiento, responsabilidad, madurez. Miré a mi hija, a la mujer fuerte e independiente en la que se estaba convirtiendo, y sentí mi corazón llenarse de orgullo, no el orgullo de la madre que resuelve todo, sino el orgullo de quien ve a alguien que ama aprendiendo a volar solo. ¿Sabes qué aprendí con todo esto, mamá?», preguntó Clara. «Que los límites son un acto de amor, que me amaste más al decir no que en todos los años diciendo sí». Sostuve su mano y sonreí. Y yo aprendí que nunca es tarde para recomenzar, que a los 58 años, a los 32, a cualquier edad, podemos elegir vivir diferente. El sol comenzaba a ponerse, pintando el cielo de tonos dorados. 2 mujeres, madre e hija, cada una en su propia jornada, pero finalmente conectadas por algo real: respeto mutuo, amor verdadero y la comprensión de que ser familia no significa perderse en el otro,
sino encontrarse mientras se camina al lado. Y en aquel momento supe que ambas estábamos exactamente donde necesitábamos estar,